En un Chile de cambios sociales importantes, donde se desarrolla un profundo proceso de transformaciones, nace en la región de la Araucanía la Fundación Instituto Indígena. El 24 de septiembre de 1962, los obispos Bernardino Piñera Carballo y Guillermo Hart constituyen una fundación de beneficencia pública, consiguiendo 4 meses después la personería jurídica. De ahí en adelante comienza a escribirse esta prolongada trayectoria de 60 años, donde la Fundación Instituto Indígena, década tras década, ha ido acompañando la historia de relaciones entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena. Reconocer lo visionario, la visión que tuvieron los obispos de la época, Monseñor Bernardino Piñera y Monseñor Guillermo Hart, uno de la diócesis San José de Temuco y el otro obispo del Vicariato Apostólico de la Araucanía, de fraguar en el año 62 esta idea de creación de una fundación sin fines de lucro para apoyo al pueblo mapuche. Esa es más o menos la idea del tiempo, y finalmente se concreta en 1963. Eso explica por qué ahora estamos cumpliendo efectivamente 60 años de labor de la fundación. El propósito inicial de la fundación era básicamente asistencialista. Se dedicó, la preocupación de los obispos era la pobreza, eso era lo que más se refiere en los textos. Y entonces hubo una preocupación por la formación pedagógica, la enseñanza a los niños. Se hicieron rondas de salud que le preocupaba mucho a Monseñor Bernardino Piñera, era médico. También se trabajó algunos temas agrarios y algo de capacitación. Ejemplo de esto es la llegada de distintos cooperantes que asumen la tarea de trabajar con las comunidades. El sello que se le dio a esta etapa fue la de formación de dirigentes. La preocupación principal fue cómo tener dirigentes que tuvieran una mayor formación para poder plantear los argumentos desde el mundo mapuche y avanzar en una construcción que fuera más justa de esta sociedad. Y así entonces toda la primera generación de líderes mapuches muy reconocidos en la región fueron formados gracias al trabajo de la Fundación Instituto Indígena en esos años. Durante el gobierno del presidente Allende, como en el periodo dictatorial, la Fundación Instituto Indígena cumplirá un rol de vida pública, donde se destacarán procesos de interlocución con el Estado por la defensa de las reivindicaciones mapuche. Importante es destacar el aporte de 2 sacerdotes extranjeros en esa época en lo cultural. Eugenio Theisen, de la Sociedad de Misioneros de Marignol, quien llegando a Temuco se puso en contacto con el sacerdote canadiense Francisco Belec para sumarse a la fundación, iniciando juntos el apostolado entre comunidades mapuche, contribuyendo a revalorar su cultura y aprender nuevamente el mapuzungún. Desde los años 1950 se decía que el mapuzungún estaba disminuyendo mucho y que se calculaba que en unos 50 años más nadie iba a hablar mapuzungún. Era como el debate de aquellos años. De tal manera que él creó un sistema de escrituración, un engrafemario, un alfabeto mapuche, por él mismo creado, como lo hicieron los padres alemanes muchos años antes que él. Entonces, seguramente inspirado en esa idea, generó su propio grafemario y traspasó gran parte de las canciones que cantaban en el catolicismo, las pasó al mapuzungún, y esas las cantaban como el Mlei Mongen, hay vida en Jesús, que él lo cantaba Mlei Mongen, Jesús meu, y toda la gente cantaba eso, digamos. El 15 de enero de 1978, el obispo Monseñor Sergio Contreras Navia reemplazará a don Bernardino Piñera. Monseñor se empapó rápidamente de la situación que vivía el pueblo mapuche y reforzó la acción pastoral, imprimiéndole a la Fundación Instituto Indígena un nuevo sello, sobre todo en educación y apoyo a la subsistencia familiar.
Durante el año 1978 se comenzó a hablar de un anteproyecto de ley que pretendía retomar el proceso de división de las tierras mapuche. El obispo propuso a los dirigentes que defendieran su postura de no aceptación del proyecto, pero de modo organizado. Esto condujo a que se crearan centros culturales mapuche. Nos organizamos, creamos la organización, le pusimos nombre Centros Culturales Mapuche. ¿Por qué ese nombre? Porque vimos que la dictadura lo iba a permitir, porque vamos a hablar más de cultura, dijimos. Entonces con ese objetivo nos organizamos. La fundación fue un paraguas para nosotros, paraguas que ellos nos defendieron a través especialmente de Contreras, porque cualquier cosa que había Contreras intervenía. Y Contreras era respetado, era muy respetado frente a los milicos. Así que teníamos capacitación permanente, y a través de abogados, de asistentes sociales. Una gran cantidad de comunidades, más de 1.200 comunidades estaban adheridas a estos centros culturales y donde se reunían en un momento en que estoy hablando del año 79, se reunían en el espacio que la iglesia les proporcionaba, ¿no? Que eran los salones parroquiales. Y por eso le contaba yo que iba a las parroquias, digamos, ¿no? A Puerto Saavedra, en fin. Y no solamente parroquias de esta diócesis, sino también de la diócesis de Villarrica, como Puerto Saavedra, como Panguipulli, como Padre Las Casas, en fin. Entonces, ahí teníamos esa labor de respaldar a las organizaciones mapuche y que por lo tanto pudieran participar y hacer llegar después sus reclamaciones de tal manera de poder atender en lo que fuera posible todos los reclamos que se presentaban. Poco a poco la labor educativa de la fundación, nacida tímidamente con algunos cursos de oficio para mujeres, comienza a consolidarse con la creación de la primera escuela básica de adultos en Cholchol, que desarrolla un programa dirigido a estudiantes mapuches mayores de 15 años que no pueden ingresar a las escuelas básicas normales por su edad, ya que superan los tramos convencionales. Hoy ese establecimiento es el reconocido Liceo Guacolda de Cholchol. Siempre las niñas fueron las que tuvieron menos oportunidades, entonces se pensó que la mujer, como una forma de desarrollarse y de proyectarse en la vida, era lógicamente ofreciéndoles una oportunidad educativa que les pusiera a hacer, ¿no es cierto?, insertarse en el mundo tanto occidental como también en su propia cultura, pero contribuyendo también desde el rol de la mujer. Creo que fue muy asertivo esta decisión. Y que permanece hasta ahora. En realidad ha dado posibilidades de desarrollo en distintos ámbitos. Las niñas han seguido su educación después superior, profesionales, técnicos, profesionales en distintas áreas, y creo que eso ha sido un impacto muy importante tanto para la misma cultura como para la sociedad, incorporando mujeres indígenas, ¿cierto?, con formación en distintas áreas. Durante los años 80, la Fundación colaboró con la generación de un programa de becas que permitió que muchos estudiantes mapuche se formaran en área técnica y profesionales. El Instituto financia estos programas gracias a la cooperación de agencias internacionales. Creo que fue muy importantísimo, más que importante, porque desde ahí yo recuerdo a chiquillos que son profesionales, una cantidad enorme, que fueron profesionales. Pero además a nosotros nos pidió, en ese tiempo ya era CONADI, que administráramos los hogares. Entonces, los hogares y las becas fueron de un impacto muy importante para las transformaciones de chiquillos mapuche en profesionales, que antes no había ni les costaba mucho. Este acontecimiento será un hito para la Iglesia chilena y para Latinoamérica. La visita del Papa Juan Pablo II es relevante por la época y los mensajes que dirigirá a los gobernantes y pueblos. El Instituto Indígena lidera la petición a obispos para que solicitasen la visita del Santo Padre al pueblo mapuche.
Esta visita se concreta en el mes de abril del año 1987. Estuvimos con él en la avenida del Papa Juan Pablo II, que los hermanos peregrinaron a pie, en buses, hicieron plata para llegar a Temuco, peregrinando y escuchando ese discurso de Juan Pablo II, que fue emocionante, pero caló profundo, porque él dijo a los mapuches presentes y a los no mapuches: conservad con sano orgullo la cultura de su pueblo. Eso es algo que lo tienen, puede cambiarse la frase, una palabrita, pero el contenido lo tiene toda la gente joven, adulta, que participaron o que lo escucharon por la radio, lo vieron por la tele. El Santo Padre sostiene encuentros con representantes mapuche del mundo católico y desde aquí entrega un mensaje sobre el valor y el respeto a la cultura del pueblo mapuche. Se movió todo el pueblo mapuche y el no mapuche a aprender a escuchar y a entender que nosotros éramos una cultura diferente, a respetar el conocimiento y no plantear ligeramente que, por ejemplo, un guillatún es una fiesta, es para comer y bailar. Eso se decía antes, nos gritaban eso, o venía olor a humo porque venía de aquí, de allá, muchas palabras que nos molestaban mucho a nosotros. Y a uno le daba vergüenza de vestirse con el ropaje mapuche, precisamente por la fuerte discriminación que había y aquí. ¿Por qué se dicen mapuche cuando somos todos chilenos? Entonces decíamos, no, pues es la cultura la diferente. En estos años, y mediante acciones de coordinación y apoyo interinstitucional, se destacan alianzas para multiplicar la labor de la Fundación Instituto Indígena. La Fundación colaboró directamente con la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI, generada por el gobierno de Patricio Aylwin. A solicitud de la CEPI, se implementó un hogar femenino para estudiantes mapuche de educación superior. En el Liceo Huacolda de Cholchol, la Fundación crea la carrera de Técnico Mapuche en Salud Intercultural. La Universidad Católica de Temuco, la Fundación en conjunto con la CEPI y esta casa de estudios implementó la carrera de Educación General Básica Intercultural. En la Universidad de la Frontera, con la carrera de Trabajo Social, se implementó el postítulo Estrategias de Comunicación con el Pueblo Mapuche. Con el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, la Fundación realiza capacitaciones para diversas áreas. Con el Fondo de Inversión y Solidaridad Social, FOSIS, la Fundación ha intencionado su trabajo para servir de puente con las comunidades, de modo que puedan acceder a recursos financieros. Todo lo que nosotros hacíamos, eso fue lo que empezamos en los 90. O sea, nuestra transformación fue, oye, pues ya, pues, tenémonos porque esta cuestión, ayudemos e incidamos, ¿no? Entonces, todo programa tenía que tener una incidencia donde le pusiéramos y donde el Estado aprendiera, ¿no es cierto?, y creara políticas públicas. Eso fue la base. Entonces, el interés nuestro era que las políticas públicas mapuche, fueran más atingentes a la realidad cultural, social, política mapuche. Ese fue el enfoque nuestro. El decenio, que se inicia el año 2000 y finaliza el 2010, se caracteriza por contener un abanico de situaciones de conflicto. Por eso el obispo Monseñor Manuel Camilo Vial, a la cabeza de la Fundación, actuará como garante de situaciones vitales, por ejemplo, en las huelgas de hambre, en el acompañamiento a familiares de presos mapuche que sufren como consecuencia de sus acciones actos de atropellos o amedrentamientos. La Fundación Instituto Indígena, consecuente con su misión de acompañar a las organizaciones del pueblo mapuche en la conquista de sus derechos, ha participado también en numerosos procesos de recuperación territorial. Así acompañó a la familia Meliñir del Valle de Quinquén en un litigio muy particular y emblemático, logrando que el gobierno, bajo intensas negociaciones, adquiriera los fondos y se los entregara a la comunidad. Hoy es el Parque Pehuenche, que se caracteriza por el etnoturismo y la conservación de la biodiversidad.
Así también mencionaremos la petición de la comunidad Francisco Cayul de Mitrauquén, a quienes ayudó en su proceso de reivindicación de traspaso en dominio de las más de 2.000 hectáreas de veranadas fiscales de piñoneo ancestral del Valle de Mitrauquén. Que habían terrenos del Estado que los ocupaban, ¿verdad? Y que los ocupaban también no solamente mapuches, sino que también gente no mapuche. Y de ahí se hizo un trabajo con la gente, un trabajo jurídico, con la Seremi de Bienes Nacionales, hasta que se logró el traspaso de las veranadas, de las tierras esas, a la comunidad de Mitrauquén. Fruto del trabajo colaborativo de la Fundación en este último decenio, se lograron importantes acuerdos interinstitucionales gestionando y participando de las primeras mesas de Infancia Mapuche, Mujer Mapuche, Adultos Mayores Mapuches y la Escuela Óscar Romero de Formación de Estudiantes. En estas instancias, como las mesas intersectoriales, ya sea la de Infancia Mapuche o Mujer Mapuche, la sociedad civil no está representada, ¿ya? Nosotros tenemos una trayectoria de trabajo con el pueblo mapuche y lo que tratamos de hacer ahí es que principalmente se consideren los parámetros de interculturalidad y de la valoración hacia lo que es el pueblo mapuche. También hacemos de nexo para organizaciones con estos servicios, pero lo que procuramos ahí es que la política pública y la gestión local consideren al pueblo mapuche en las instancias que están trabajando. El 7 de julio de 2016, la presidenta Michelle Bachelet invita a Monseñor Héctor Vargas y otras personalidades para constituir una comisión asesora presidencial, abordar la situación del conflicto en la región. Fruto de este trabajo, se propusieron 70 medidas en distintos ámbitos, en lo político, en lo productivo y en lo social. En ella se sugiere un reconocimiento y nuevas formas de reparación al pueblo mapuche. La Fundación participó activamente en la formulación de ese acuerdo junto al obispo. Yo creo que el tema que más preocupa es dar solución a los temas de fondo del mundo mapuche. Está el tema de las tierras, está el tema del reconocimiento, que es un tema muy importante, la visibilización. Es importante porque la Fundación tiene una responsabilidad frente a la situación que pasa en la región, sobre todo entre la relación del pueblo mapuche y el Estado chileno. Por lo tanto, nosotros no nos podemos negar a que cuando nos invitan a formar parte de una comisión, a hacer nuestro aporte o por lo menos a apoyar una gestión que está haciendo o la autoridad o alguna institución, obviamente que nosotros vamos a estar disponibles para eso. Del 2015 al 2019, la Fundación se adjudica el Fondo de Educación Previsional FEP, que tenía como objetivo capacitar y difundir el sistema de protección social. El trabajo distintivo de la Fundación fue centrar su difusión y capacitación a trabajadoras y trabajadores mapuche, spot y video educativo en Mapuzungún. El objetivo es poder que las familias y trabajadores mapuche conocieran el sistema y además no solamente el sistema previsional, sino que todo el sistema de protección social, que se desconoce, sobre todo cuando son informaciones que bajan desde los ministerios en las comunas, en las comunidades indígenas, a veces llega muy tarde. Por lo tanto, nuestro objetivo era poder llevar esta información a todos los rincones, donde hubieran comunidades mapuche y trabajadores mapuche. Este último periodo fue marcado por la repentina partida de Monseñor Vargas y la pandemia que bajó la intensidad del trabajo. Hoy la Fundación continúa con todo este legado institucional gracias a un grupo de profesionales dedicado al apoyo del pueblo mapuche, con nuevos impulsos con la llegada del nuevo obispo a la diócesis, Monseñor Jorge Concha Cayuqueo. Como hemos podido apreciar en este video que hemos elaborado, existe un gran reconocimiento de autoridades del mundo mapuche hacia la labor preciosa que ha desarrollado la Fundación Instituto Indígena del Obispado, hoy del Obispado de Temuco en la región de la Araucanía. Deseamos para los años venideros que esta labor de trabajo conjunto, de consideración de las necesidades del pueblo mapuche, como por ejemplo su reconocimiento
constitucional, como por ejemplo el tema de la revitalización lingüística, como por ejemplo mejores condiciones en los territorios, en el campo, pueda seguir desarrollándose con la colaboración de todos. Este es un servicio que la Iglesia Diocesana, a través de la Fundación Instituto Indígena, está prestando al mundo mapuche en la región de la Araucanía particularmente. Este trabajo no habría sido posible de realizar sin el apoyo de un gran número de directivos, profesionales y técnicos que han puesto su compromiso personal y su trabajo para el desarrollo de esta fundación.